sobre todo el personal de enfermería y de, bueno, todo el personal de salud que estamos en primera línea, tenemos que seguir fuertes, tenemos que seguir aplicando todos nuestros conocimientos científicos para seguir luchando contra esta pandemia. Abrazos a todas y cordiales bienvenidas. Hoy vamos a tocar el tema de sepsis neonatal, para lo cual vamos a hacer una breve introducción. Sepsis neonatal dice que durante el periodo neonatal la infección permanece como una causa importante de temor y mortalidad, a pesar de los grandes adelantos en el cuidado que se da hoy en día en las unidades de cuidados intensivos neonatales, así como el uso de antibióticos de amplio espectro. Las infecciones neonatales ocurren generalmente en la primera semana de vida y son consecuencia de exposición a microorganismos, generalmente en la transmisión vertical de organismos que lo transmite la madre durante el parto. Es así que la sepsis, en conclusión, se define como la proliferación de bacterias, hongos, virus, que se manifiestan, ¿no? Bueno, proliferación de bacterias, hongos y virus que invaden el torrente sanguíneo y se manifiestan, bueno, estos durante los primeros 28 días de vida en los pacientes neonatales, ¿no? Se define entonces como la presencia posible o documentada de una infección junto con una manifestación sistémica de infección. Esta infección generalmente es generalizada. Se presenta en el primer mes de vida, como les dije antes, puede ser durante los primeros 7 días, siendo una transmisión vertical y una nosocomial a partir de los 7 días a los 28 días. Por eso se denomina sepsis neonatal. ¿Cuál es la etiología de esta patología? Bueno, tiene causas, entre ellas las causas prenatales. Dentro de las causas prenatales tenemos la causa extrauterina, ¿no? Las causas extrauterinas que se manifiestan, bueno, porque la madre cursó con una infección urinaria en el último trimestre del embarazo y esta enfermedad de infección de tracto urinario no ha sido tratado en su totalidad, no ha completado un buen tratamiento o simplemente no ha sido tratado, ¿no? Por diversas causas. Entonces, esta puede ser uno de los factores etiológicos que puede producir una sepsis neonatal. También tenemos como causas prenatales la vaginosis bacteriana, ¿no? En esta gráfica pueden ver cómo el canal de parto por donde va a hacer su salida el feto está contaminado con secreciones, ¿no? Bacterianas, hongos, que pueden contaminar al bebé, ¿no? Sobre todo los ojos, la piel, ¿no? Que de un recién nacido es muy delicado, muy delgado y puede generalizar luego una infección. También tenemos causas intrauterinas, como son la corioamnionitis. Sabemos que la corioamnionitis es una infección del líquido amniótico y las membranas que lo contienen. Puede ir acompañado de una ruptura prematura de membranas, un RPM, que puede ser más de 18 horas e incluso hasta más, ¿no? Tenemos casos en que ha habido RPMs hasta de 3 días, donde el bebé, bueno, es casi siempre candidato a una sepsis neonatal. También tenemos las causas postnatales, ¿no? Entre estas tenemos las infecciones localizadas, como les dije, por el paso del feto, del bebé, el momento del parto, ¿no? Ha sido contaminada con las secreciones vaginales, ¿no? Propias de la madre, y estos han contaminado sobre todo los ojos y el resto de la piel, ¿no? Pueden conllevar en el transcurso de los días a una sepsis vertical. También puede haber causas por dispositivos para acceso vascular. Estos dispositivos, como nosotros sabemos, los
subcutáneos, las vías periféricas, los catéteres, las sondas, sondas vesicales, sonda nasogástrica, todo lo que vaya a ser invasivo al paciente, si no están debidamente asépticos y manejados con todos los protocolos de bioseguridad, pueden conllevar en ellos bacterias que posteriormente van a causar una sepsis neonatal, una infección y posteriormente una sepsis, ¿no? Entonces, el personal de salud que labora con estos bebés y en general con todos los pacientes, tenemos que estar siempre muy cuidadosas, muy atentas en que todo lo que sea invasivo, el material que va a entrar a torrente sanguíneo al paciente tiene que estar, pues, y mantener todos los protocolos de bioseguridad y asepsia como se debe ser, ¿no? Para evitar con ello una infección y por ende una sepsis, en este caso neonatal, ¿no? Otra causa postnatal es la colonización de la piel, ¿no? Como lo dije antes, con una infección localizada similar pasa en los recién nacidos, sobre todo en los prematuros, porque ellos sabemos muy bien que la piel de un prematuro es mucho más delgada, más lábil y de muy fácil inserción de cualquier bacteria que lo pueda dañar y pueda provocar en ella infecciones y por ende también la sepsis neonatal. En este entender, vamos a ver un poco sobre lo que es la fisiopatología de la sepsis neonatal. Generalmente la agresión al organismo humano se produce por gérmenes gram positivos y gram negativos, como sabemos, existentes en el medio y en la madre, ¿no? Sepsis vertical procedente de la madre y en la sepsis nosocomial puede estar, como había citado antes, en los equipos y en el mismo ambiente hospitalario. Al agredir estos gérmenes al organismo, este reacciona activando, ¿no?, sus defensores mecánicos, como son los inmunológicos, ¿no? En este caso empiezan a actuar los linfocitos T, que hoy en día estamos escuchando bastante con esto de la pandemia del, del COVID-19. Si no tenemos una buena inmunidad o el bebé o el huésped no tiene una buena inmunidad, unos buenos defensores, entonces el organismo va a ser atacado con mucha más facilidad, con mucha más agresividad, ¿no? Entonces, una vez que los organismos patógenos han ingresado al organismo, el cuerpo inmediatamente reacciona enviando sus defensores, ¿no? Como vuelvo a decir, los macrófagos, los linfocitos T, etcétera, etcétera. Como habíamos hablado en anteriores ponencias, incluso en lactancia materna, tenemos la inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, y el más importante, la inmunoglobulina A, que actúa como un excelente defensor. Entonces, estos defensores limitan los daños y restablecen la homeostasis del cuerpo. En conjunto, estos mecanismos constituyen lo que se conoce como respuesta inflamatoria, ¿no? El cuerpo produce una respuesta inflamatoria ante la agresión de estos agresores, como había dicho antes, antígenos bacterianos gram negativos y antígenos gram positivos, ¿no? El sistema inmunitario, vuelvo a repetir, los leucocitos, los macrófagos, los linfocitos T actúan con todo su potencial, con toda su fuerza. Es como un ejército que se pone a defender ante la agresión, la invasión de agentes patógenos, ¿no? Produciendo, como les vuelvo a decir, una inflamación, ¿no? Una defensa. Si los efectos son benéficos y esperados, si estos soldaditos, como les digo, los linfocitos T, los macrófagos, los inmunoglobulinas han actuado oportunamente y han sido mucho más fuertes que el agente agresor, entonces se produce la destrucción de las bacterias y la reparación de los daños dentro del organismo, ¿no? Pero si esta infección y esta agresión es intensa e insostenida, entonces la respuesta de los mediadores se establece de manera exagerada y no se controla, se alocan, ¿no? Se exacerban y incluso estos defensores como los linfocitos T, los macrófagos, etcétera, etcétera, se autoagresionan, ¿no?
Y, o sea, esto se llama como una anarquía metabólica. Tanto han luchado, tanto han defendido que al final incluso ni entre ellos ya se reconocen y se autoagresionan. Esto ya pasa cuando ya la sepsis se está generalizando y se está volviendo una infección generalizada, ¿no? En este momento hay lesiones de endotelios vasculares locales y lejanos, ¿no? Y la producción de citocinas se hace exagerada. De tanto luchar las inmunoglobulinas, los linfocitos T y no haber logrado de repente conjuntamente con la administración de antibióticos y cuidados, bioseguridad, etcétera, etcétera, si no se ha logrado combatir la infección de estos agresores, puede conllevarse a una falla multiorgánica y lamentablemente si esto no es bien manejado, podemos llegar a un fatal desenlace como es la muerte. Por eso tenemos que saber manejar estos casos de infección neonatal oportunamente, diagnosticando con la clínica, el laboratorio, oportunamente para saber dar el tratamiento correspondiente, ¿no? Los factores de riesgo que existen para una sepsis neonatal son pues clínicos, ¿no? Y se sospecha generalmente al iniciar, ¿no? Y al observar los factores de riesgo que el bebé pueda presentar, ¿no? Es así, tenemos que saber cuándo un bebé va a ser candidato a presentar una infección y por ende una sepsis neonatal, cuando hay pues estos factores presentes, como son la transmisión vertical que decíamos antes, producto de la madre, ¿no? Puede estar cursando con una ITU en el tercer trimestre que no ha sido tratada o mal curada, ¿no? Cuando hay los factores nosocomiales, vuelvo a repetir, cuando no se hace un buen manejo de la antisepsia, en el manejo de los catéteres invasivos y etcétera, todo procedimiento invasivo, ¿no? Todo lo que invada al paciente. Y también existe pues la transmisión comunitaria, ¿no? Que es como en este caso de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un mayor riesgo de que se produzca una infección producto de la invasión de virus, como había dicho, ¿no? En casos ya muy, muy delicados esto. Los factores de sepsis vertical vamos a ir tratándolo uno por uno. Es así que tenemos los principales, como vuelvo a repetir, ¿no? Es la prematuridad. Cuando tenemos un niño prematuro menor de 37 semanas, sabemos que este bebé va a ser fácilmente invadido por bacterias gram positivas o gram negativas, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a presentar una debilidad que es la piel, vuelvo a repetir, ¿no? Tiene una piel muy delicada, tiene una inmunidad mucho más baja que un niño a término. El otro factor de sepsis vertical es la RPM, ¿no? La ruptura prematura de membranas, como lo había dicho en la coriomiomnitis que puede pasar. Si esta es mayor de 18 horas, nos hace sospechar de que nuestro paciente es candidato a una infección y por ende a una probable sepsis. Y el personal de salud ya está atento, ¿no? A iniciar un cuidado oportuno. Posteriormente vamos a ampliar esto. También otro factor sepsis vertical, vuelvo a repetir, son las infecciones urinarias en el tercer trimestre sin tratamiento o con un tratamiento muy incompleto. Y también tenemos la la coriomionitis materna, en la que el bebé puede iniciar a presentar alzas térmicas, incluso mayor de 38 grados centígrados. Al estudio del laboratorio se encuentran leucocitos en aumentado, el PCR, ¿no? El PCR, como sabemos, es uno de los indicadores más importantes, son los reactantes de fase aguda, ¿no? Que nos pueden indicar de que el bebé está siendo también invadido por gérmenes. Estos reactantes de fase aguda, ¿no? Tienen sus niveles que varían de 1.5 a 20 miligramos por litro en sangre, ¿no? Estos son ya determinados por estudios de laboratorio que más adelante también lo vamos a ir ampliando.
También podemos observar presencia de taquicardia fetal y este otro factor importante que es el líquido amniótico maloliente en el momento del nacimiento. Y en laboratorio también se encuentra la presencia de Streptococcus beta del grupo B positivo, que son los agentes más agresivos, los agentes más comunes que producen infecciones neonatales y por ende la sepsis neonatal. La transmisión nosocomial, para continuar con el tema, ¿no? Vuelvo a repetir, ataca pues a nuestros bebés prematuros en un ambiente hospitalario, ¿no? Por su prematuridad o porque es un recién nacido de alto riesgo, él está propenso a ser atacado fácilmente por hongos, bacterias, virus que estén inmersos en el ambiente. Pero también pueden ser condicionados por la sobreutilización de antibióticos. Suele pasar que ni bien vemos los antecedentes maternos, muchos son, bueno, médicos, empiezan de frente la administración de medicamentos de tercera fase, como son la vancomicina, el mipenem, y estos bebés pues hacen una ¿no? Una reacción no oportuna, ¿no? Ante los antibióticos porque están sobreutilizándose, entonces se vuelven, ¿cómo se llama? Se vuelven drogoresistentes, ¿no? Entonces, estas bacterias, estos virus se vuelven más potentes. Entonces, tenemos que tener cuidado en el uso de los antibióticos. No se puede atacar una sepsis inmediatamente con antibióticos de tercera línea. Tiene que ser paulatinamente, ¿no? Y hacer previamente unos estudios de hemocultivo, incluso para ver si el hongo, la bacteria o el virus que ha atacado para una reacción infecciosa es lábil a un determinado antibiótico. Por eso es muy recomendable que si hay estas sospechas de que el bebé va a ser candidato a presentar una sepsis neonatal, siempre se haga un estudio de hemocultivo en laboratorio, el cual nos va pues a aclarar, nos va a alcanzar y ¿no? datos donde nos va a decir que determinada bacteria es susceptible a un determinado antibiótico y el cual podemos utilizarlo, ¿no? Esto es bueno que enfermería lo sepa porque, ¿no? Es nuestro diario trabajar y somos quienes administramos el medicamento y podemos sugerir al galeno. Otro factor de transmisión nosocomial es la insuficiencia de personal de salud. Hoy en día estamos sufriendo esto por la coyuntura en la que estamos viviendo. Muchos colegas mayores de 60, 65 años se han retirado de nuestros centros hospitalarios y estamos haciendo el trabajo de ellos más. Entonces, si antes atendíamos 2 pacientes por enfermería en una unidad de cuidados intensivos, ahora lo hacemos 3 a 4, siendo nuestro trabajo incluso más intenso. Pero eso no justifica la pérdida del cuidado de bioseguridad. No debe de justificar. Enfermería siempre tiene que estar atenta ante esto y enfatizar. Por más cantidad de pacientes que tengamos, tenemos que estar atentas a esto, a la bioseguridad en la práctica hospitalaria, en la inserción de vías periféricas, en el cuidado de piel, en la inserción de sondas, que vayan todo lo que sea invasivo a nuestro paciente, porque podemos lamentarnos posteriormente haber invadido con gérmenes patógenos y por ende una infección, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, pero no se descarta que este es uno de los factores de transmisión nosocomial. Asimismo, sabemos que todo hospital, todo centro de salud tiene su propio ambiente, ¿no? Donde pueden estar presentes diversos patógenos que invadan al paciente. Entonces, nosotros tenemos que estar a la vanguardia, al cuidado de que estos no sean agresivos con nuestros bebés. Como ven acá, un bebé neonato, un bebé pequeñito, que
el 100% de cuidado se debe a nosotras, las enfermeras, ¿no? Ni bien tenemos un bebé prematuro, un bebé recién nacido crítico, estamos hablando de una unidad de cuidados intensivos, tenemos que estar muy atentos al cuidado de su piel, tenemos que proporcionarle un ambiente térmico y neutro, un ambiente térmico donde la temperatura sea adecuada para un bebé neonato, un recién nacido, un ambiente neutro donde no haya factores infecciosos, donde todo lo que le rodea al bebé sea limpio, ¿no? Con la debida asepsia, los pañales que vamos a utilizar para hacer el nido, para el cuidado del neurodesarrollo, la posición, etcétera, todo tiene que ser estéril. Dentro de la incubadora, todo el material, incluso el gorrito que se va a colocar al bebé, tiene que ser esterilizado previamente, lavado y esterilizado. También tenemos que ser muy cuidadosas con lo que es el ombligo del recién nacido, ¿no? Después del baño cotidiano que realizamos, siempre tenemos que hacer la limpieza, el cuidado del ombligo para favorecer, ¿no? Que este cicatrice y haga su caída oportuna, ¿no? Entre los 5 o 7 días. La limpieza tiene que ser, la limpieza y la desinfección tienen que ser con alcohol al 70%. Tenemos que estar muy atentas a la evolución de la cicatrización y la caída del ombligo. ¿Por qué? Porque este puede ser una puerta de entrada a infección, ¿no? Para el torrente sanguíneo paciente. Entonces tenemos que estar muy atentas en que tiene que mantenerse limpio y estéril a diario, ¿no? Es tanto así que también tenemos que tener cuidado de que este ombliguito no esté protegido por el pañal, siempre tiene que estar hacia el ambiente, ¿no? El ambiente de la incubadora. Los avances hoy en día incluso han permitido diseñar pañales para prematuros o recién nacidos, el que, bueno, tienen un diseño especial en el que hay una ranura en la parte inferior, ¿no? Anterior, en la parte anterior, como una pequeña curvatura que permite que el ombligo quede fuera. Entonces tenemos que estar atentas en nuestro cuidado de enfermería de que este ombliguito se mantenga eh, fuera del pañal para que no sea contaminado por la micción, heces del paciente y aparte de que mantenerse en el ambiente libre va a permitir que este cicatrice y no se contamine, ¿no? Son cuidados de enfermería a los cuales tenemos que estar atentas para evitar una probable infección. Como decía antes, tenemos que estar muy atentas a que el material y los equipos pues cumplan la debida desinfección, tenemos que estar atentas en que nuestros equipos, como por ejemplo un ABOCAD, un epicutáneo, una sonda orogástrica o vesical, estén dentro del tiempo vigente. Suele pasar que tenemos, que puede pasar, ¿no? Que no debería ser, pero suele pasar de que estos equipos pueden estar con tiempo de vencimiento. Así como los alimentos tienen un tiempo de vencimiento, también estos materiales tienen un tiempo de vencimiento. Entonces, antes de insertar cualquiera de estos equipos invasivos, siempre tenemos que verificar la fecha de vencimiento. Podemos encontrar, por ejemplo, una sonda orogástrica con un tiempo de vencimiento, entonces lógico está que no lo vamos a insertar al paciente, ¿no? Tenemos que buscar otro. Es parte del cuidado de enfermería, de nuestra labor, nuestra prevención, ¿no? De cuidado, nuestra prevención de infección también, que tenemos que estar atentas en el cuidado de nuestros pacientes prematuros y neonatales. Las principales bacterias que causan sepsis neonatal, como les había dicho antes, son los Streptococcus del grupo B, ¿no? Entre ellos tenemos el Streptococcus agalactiae, que es esta bacteria que muy fácilmente penetra por la piel, ingresando al torrente sanguíneo y generalizándose muy rápidamente, ¿no? En todo el torrente sanguíneo y atacando, pues, produciendo infección en un determinado órgano y posteriormente a muchos otros órganos, ¿no? O produciéndose así la sepsis generalizada. Otra bacteria que tenemos muy común, que ataca generalmente, es Escherichia coli,
¿no? Sabemos que la Escherichia coli está presente en el tracto digestivo y bueno, es una de las bacterias que atacan generalmente a nuestros bebés prematuros, ocasionando sepsis, ¿no? Muy delicadas, muy lamentables incluso en nuestros pacientes. Eso para conocimiento de cuáles son estas principales bacterias que atacan. También tenemos otras como no, la pseudomonas aeruginosa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estas dos bacterias son las más agresivas, las que con más frecuencia encontramos como productoras de infecciones y por ende la sepsis neonatal. También tenemos otros factores de riesgo, como había dicho antes, es la prematuridad, ¿no? Tenemos hoy en día el nacimiento de más niños prematuros, ¿no? Y sabemos que un niño prematuro, vuelvo a repetir, es un pequeñito que no ha completado todavía el desarrollo de todos sus sistemas, sobre todo el de la piel, ¿no? Vuelvo a repetir, muy delgada, muy lábil, muy susceptible a ser infectada. Entonces, este factor es uno de los principales, ¿no? La prematuridad y el bajo peso al nacer. Otro factor muy común en nuestro medio es el socioeconómico. Estos parecen ser determinantes en riesgos de infección por lo general, pues estas madres que tienen trabajo durante el embarazo o en su cotidiano vivir, no tienen un cuidado adecuado durante su embarazo, un control prenatal, y hace de que ellas sean generalmente madres de bebés prematuros o de bebés de bajo peso, ¿no? Entonces, este es otro factor de riesgo que vale mencionar. Las principales manifestaciones clínicas que puede presentar nuestro bebé recién nacido, prematuro, sospechoso o a descartar una sepsis neonatal son pues las siguientes. Alteraciones en la termorregulación, alteraciones en las vías respiratorias, alteraciones abdominales, alteraciones cardiovasculares, alteraciones en la piel y alteraciones del sistema nervioso. Estos son las principales manifestaciones clínicas para poder ir diagnosticando una probable sepsis neonatal. Las manifestaciones clínicas en lo que se concierne a alteraciones en la termorregulación, sabemos que la termorregulación es una función fisiológica crítica en el neonato ligado a la sobrevida, a su estado de salud y morbilidad asociadas. Durante la vida intrauterina, el feto vive en un ambiente de estabilidad térmica. Este bebé tiene una temperatura de 0.5 Celsius más alta que la de su madre, ¿no? Él vive en un ambiente térmico neutro. Entonces, el momento que él nace, se encuentra con un ambiente frío, ¿no? Un ambiente que no es al que él estaba acostumbrado y todo, y aparte, pues, contribuye este cambio brusco de temperatura a que él pueda ser susceptible de alteraciones, ¿no? En la termorregulación. Y es así que nosotros tenemos que estar muy atentas, muy cuidadosas y tomar también la debida precaución, ¿no? El control de la temperatura en recién nacido es oportuno también para poder sospechar o diagnosticar una probable sepsis neonatal. También tenemos como manifestaciones clínicas las alteraciones respiratorias, ¿no? Podemos ver que nuestros bebés presentan tiraje subcostal, ¿no? Como pueden ver en esta gráfica, un bebé con tiraje subcostal bilateral, ¿no? Requiere del apoyo de oxígeno, puede ser por un CIPAG, una cánula nasal e incluso puede llegar de acuerdo a la gravedad, ¿no? Puede entrar también en ventilación mecánica. El tiraje intercostal, ¿no? Ven acá cómo
puede presentarse esta gráfica, como lo ven, como un tiraje bien profundo a un nivel 3, ¿no? Marcado. Entonces esto también nos hace sospechosos, ¿no? De que este bebé puede estar infectado y puede estar siendo, pues, puede ser un candidato a cursar con una sepsis neonatal. Al observar podemos también ver que nuestro bebé puede presentar una cianosis oral, una cianosis distal a predominio en los miembros superiores y miembros inferiores, ¿no? Las zonas distales se empieza a observar cianosis, observamos y escuchamos quejidos respiratorios, el bebé se queja y también podemos observar aleteo nasal. También tenemos alteraciones abdominales. En estos bebés con infecciones y probable sepsis neonatal, a la palpación el bebé se torna irritable, lloroso, ¿no? En la parte abdominal. A la radiografía se puede observar el abdomen distendido, como pueden ver, ¿no? Entonces este bebé es también un bebé con una infección y una probable sepsis neonatal. También puede presentar alteraciones cardiovasculares, ¿no? Van a ser candidatos de que este recién nacido sea candidato a un RCP, ¿no? Un RCP avanzado, donde tenga que hacerse las maniobras de RCP, ¿no? Como pueden ver en estas gráficas, el masaje cardíaco externo, la administración de oxígenos a presión positiva y posteriormente, pues este bebé va a tener que ser candidato a una ventilación mecánica intensiva. Las manifestaciones clínicas en la piel también son observables, casi esto con el cotidiano que hacer, nosotros ya muy fácilmente diagnosticamos y alertamos al médico, ¿no? Generalmente observamos enrojecimiento de la piel, petequias, ¿no? Una reacción dérmica clarísima, entonces, doctor, este bebé es infectado, ¿no? Está con una piel marmórea, tiene enrojecida, ¿no? Se observa clarísimo, entonces es una manifestación clínica de la infección. Nuestro bebé va a presentar. También podemos observar alteraciones en el sistema nervioso central, como son la hipotomía, ¿no? La hipotomía es la disminución del tono muscular, ¿no? El bebé se muestra flácido, una lasitud, ¿no? Cansancio, se le observa que no tiene fuerzas para mover ni sus bracitos, está totalmente ¿no? Sin ningún movimiento, entonces también es un indicador. O podemos observar rigidez de las articulaciones, ¿no? Falta de movimiento en las piernas, en sus bracitos, se ven muy tensos, entonces también nos puede ser indicador de que este bebé está cursando con una infección. ¿Cómo diagnosticamos la sepsis neonatal? La sepsis neonatal tiene que ser diagnosticada por la clínica, pero también corroborada con laboratorio, ¿no? Y también con estudios de ecografías, radiografías, pero ya son exámenes auxiliares. Pero lo más importante para diagnosticar una sepsis neonatal es la clínica. Es tal que el médico y también las enfermeras debemos ser bien observantes, saber cuáles son los principales signos, como les había mencionado anteriormente. Entonces observamos la apariencia del paciente, si vemos al bebé postrado, quejoso, hipotónico, nublado, con una pobre succión o irritable, entonces nos puede estar dando un indicio de que este bebé está empezando a sufrir o está sufriendo de una infección. En la parte respiratoria podemos observar apariencia de taquignia o cualquier signo de dificultad respiratoria, ¿no? Empieza a hacer desaturaciones, apneas, ¿no? Y entonces tenemos que estar muy atentos a esta observación. Y en lo que es circulación, habíamos dicho antes que tenemos que hacer la valoración del color de la piel, ¿no? Si hay presencia de
de cianosis, distales, etcétera, etcétera, coloración de la piel. Tenemos que también valorar el signo de perfusión. Sabemos que la perfusión es uno de los principales indicadores, ¿no? De la evaluación que hacemos a nuestros bebés. La perfusión tisular es un estado de microcirculación y el aporte de sangre y oxígeno a los tejidos, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a los signos de perfusión. Sabemos que los valores en neonatos tienen que ser el llenado capilar, que tiene que ser menos de 3, el llenado tiene que hacerse en menos de 3 segundos. Si el llenado capilar se hace en más de 3 segundos, puede estar dándonos un indicio de una probable sepsis. Oh, no sé qué pasó. Una pequeña falla. El siguiente. También tenemos, bueno, dentro del ámbito hospitalario, generalmente esto lo aplican los médicos, pero vale mencionarlo, se diagnostica la sepsis haciendo, bueno, utilizando escalas, ¿no? Como en este caso tenemos la escala de Griffin, donde se da una puntuación numérica a determinados signos y síntomas que el bebé presenta. Por ejemplo, se da un punto cuando la inestabilidad, cuando el bebé presenta inestabilidad térmica, ¿no? Si de pronto está con 38 grados centígrados de temperatura axilar o puede presentar una hipotermia de 36.2. En este caso, ¿no? Se valora en un tiempo de 8 horas. Si en ese rango, en ese espacio de tiempo, el bebé hace estas variaciones térmicas, se le da un punto. Si el bebé presenta letargia o hipotonía, se da un punto. Si hay aumentos de episodios de apnea en un 50% en las últimas 24 horas, se le asigna 2 puntos. Si observamos que aumentan los requerimientos de asistencia respiratoria, aumentos de FIO2, generalmente en un 25% en las últimas 24 horas, se le agrega un punto. Si el bebé inicia a presentar una intolerancia alimentaria, se le asigna 2 puntos. Si al estudio, el laboratorio se ubica un coeficiente de aumento de neutrófilos inmaduros mayor de 0.2, se le asigna 2 puntos. Si al estudio, el laboratorio, como decía, vemos también que hay un aumento en recuentos leucocitarios, ¿no? Se hace mayor de 2.500 o menor de 5.000, se le asigna un punto. Y si el bebé presenta hiperglucemia, ¿no? Que puede ser mayor de 180 miligramos de litro, se le puede agregar un punto. Nos hace denotar de que el bebé puede estar cursando con una infección, una sepsis, si el puntaje es una sumatoria de más 1, ¿no? Como tenemos una suma de 11 en totalidad, si son 6, esto ya nos hace más sospechoso, nos da un indicio de que el bebé puede estar ya cursando con una sepsis neonatal y nos permite actuar oportunamente. Estas escalas generalmente, vuelvo a aclarar, es para nuestro conocimiento, pero quien lo determina y quien lo maneja con la clínica y los estudios de laboratorio es el médico, pero nosotras tenemos que tener conocimiento y alertar oportunamente sobre estos signos y síntomas que el bebé esté presentando para que el médico oportunamente determine ya el tratamiento a seguir. Los estudios de laboratorio que nos ayudan también a diagnosticar una sepsis neonatal. Tenemos, por ejemplo, el estudio del hemograma, los estudios de bioquímica y los reactantes de fase aguda. Como les había dicho antes, el principal
indicador de una probable sepsis es estos reactantes de fase aguda, que es el PCR, que aumentan en las 6 a 8 horas del nacimiento, ¿no? Van aumentando y nos permiten visualizar de que, bueno, el bebé está siendo pues invadido por gérmenes que van a producir una infección y por ende una sepsis, ¿no? En la parte de hemograma tenemos este punto que es muy saltante, ¿no? Que, bueno, mientras que el índice de neutrófilos ha demostrado su utilidad para excluir infección e identificar a los infectados, ¿no? En lo que es la bioquímica, la glucosa, la urea, la creatinina, las transaminasas, ¿no? Van en aumento, ¿no? Lo que puede asociar a una gravedad. También tenemos que estar muy atentas al resultado de los perfiles de coagulación, ¿no? Las sepsis múltiples pueden denotar aumento de los perfiles de coagulación, ¿no? Entonces, si el perfil de coagulación ha exacerbado a sus valores normales, nos da un indicio de que este bebé está cursando con una hipoxia tisular y por ende puede llegar a un fallo multiorgánico. Los urocultivos, bueno, en un principio no son de tanta utilidad, pero son esenciales cuando ya la sepsis ha sido diagnosticada. En otro aspecto tenemos también la punción lumbar. El líquido cefalorraquídeo hasta un 25% nos puede indicar la presencia de sepsis neonatal que puede estar asociada a meningitis, sobre todo por listeria y monocitógenes. ¿Cuál es el tratamiento que debemos dar y por cuánto tiempo cuando tenemos un bebé con sepsis? Como sabemos, la sepsis neonatal es la invasión y la proliferación de microorganismos, fundamentalmente de bacterias, hongos y virus en el torrente sanguíneo del recién nacido, de manera de que hay que combatirlos, pues entonces, de manera también adecuada, ¿no? Para ello, existen protocolos en lo que es el tratamiento. Estos tratamientos no deben ser menores de 10 días para la sepsis, ¿no? Sin infección focal. No deben ser menor de 14 días para los casos de meningitis asociada. O sea, en resumen, tratamiento por sepsis generalmente deben ser de 10 días. Y si ya es por casos de meningitis, deben de ser no menor de 14 días. Tenemos medicamentos básicos de inicio, como también medicamentos de amplio espectro. Como les decía, el tratamiento de una sepsis agresiva muchas veces conlleva a más reacciones de drogoresistencia de algunas bacterias. Entonces, cuando se da tratamiento, siempre tiene que empezarse de lo más, de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Entonces, tenemos tratamiento como son la ampicilina. La ampicilina, por ejemplo, es un medicamento, un antibiótico que hacemos uso, pues, en primera instancia, ¿no? Generalmente la ampicilina se debe de administrar cuando el bebé es sospechoso de sepsis, ¿no? Tenemos un bebé con todos los factores antes mencionados, inmediatamente se tiene que iniciar un tratamiento con ampicilina, gentamicina y amicacina para ya estar empezando el ataque, ¿no? La dosis que se recomienda de ampicilina generalmente es de 25 miligramos kilo cada 8 horas, ¿no? En bebés de bajo peso y sucesivamente, ¿no? Pero el tratamiento es el que indica el galeno, ¿no? Puede ser cada 8 horas o si el bebé es muy pequeñito, incluso lo dan cada 12 horas. Pero lo más común y lo cotidiano que nosotros aplicamos son cada 8 horas. Van acompañados generalmente de amicacina o gentamicina. Ya cuando la sepsis ha sido ya declarada, determinada mediante un estudio de hemocultivo y la sensibilidad del agente agresor, se hace la utilización de lo que son los antibióticos de
espectro, ¿no? Como son la vancomicina, el imipenem, que, bueno, el médico determina la administración, ¿no? La vancomicina generalmente indica, pues, en una dosis de 10 miligramos kilo, o cada 8 horas o cada 12 horas. Y la micacina lo indican de 8 a 15 miligramos kilo cada 36 horas. Esto en bebés prematuros o recién nacidos y según el peso. Esto lo determina el médico, pero nosotras, las enfermeras, que somos las encargadas de administrar estos medicamentos, tenemos que estar muy atentas en este manejo, en la administración, en la dilución, en la correcta administración de medicamentos. Sabemos que tenemos que aplicar los 5 correctos, ¿no? La dosis correcta, el paciente correcto, la hora correcta, el medicamento correcto, ¿no? Y la administración correcta, la dilución correcta. Es así que tenemos que seguir una secuencia registrada en nuestro CARDEX de enfermería, y también tenemos que registrarla en nuestras notas de enfermería, que el medicamento ha sido administrado de la manera correcta y con la tolerancia del paciente. Tenemos que, una vez administrado el medicamento, ser observantes y estar atentos a la reacción que este antibiótico vaya a producir en nuestro paciente. Muchas veces se ha observado que, bueno, ¿no? Que un determinado medicamento produce un rash alérgico en piel o desaturaciones, ¿no? Entonces tenemos que estar atentas a esos efectos, a esas reacciones del medicamento y oportunamente comunicar al médico para su correcto encaminamiento. Debemos estar muy atentas al tiempo de la administración, ¿no? Por ejemplo, medicamentos de tercera línea, como es la vancomicina y imipenem, se tienen que administrar en un tiempo adecuado, ¿no? No se pueden administrar en bolo, no se pueden administrar en menos de 30 minutos. Tienen que ser generalmente la vancomicina, está indicado pasarlo en 30 a 60 minutos, igual que el imipenem. Tienen que ir muy lentos, bien diluidos y perfundidos por una bomba perfusora o infusora, la que podamos utilizar, pero tiene que ser administrada de manera muy cuidadosa, muy séptica, muy limitada en sus tiempos, y ¿no? Bien observada las reacciones que pueda producir. Esto sería todo con respecto a lo que es este tratamiento. Muchas gracias.